Hoy día que se va a desarrollar es hipertensión arterial. Bien, sin más, vamos avanzando. Hay algunas consideraciones porque nosotros estudiamos esta enfermedad de mayor prevalencia en el mundo. Estamos con las tasas de 30% a nivel mundial y Perú está tan cerca como un 27 a un 29% en lo que es prevalencia de hipertensión arterial. Es por ello que es una de las patologías dentro de las cardiovasculares más estudiadas y más de presentación en consulta externa a diario. O sea, si nosotros atendemos hasta, digamos, 10 pacientes, 7 pacientes pasan sí o sí por consulta externa. Entonces, el impacto de esta enfermedad es totalmente negativo, tanto en morbi como mortalidad. Porque en morbilidad, si bien es cierto que no dan muchos signos y síntomas, es más, es considerada una de las enfermedades silenciosas degenerativas, pero que tienen mucho impacto en la calidad y a veces ocasionan también fatalidad en las personas. Entonces, hay mucho interés porque también hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovasculares para enfermedades que tengan mayor compromiso a nivel sistémico o compromiso de vida, como es el infarto, ya sea cerebral o infarto eh, de miocardio. Entonces, el impacto es negativo y por ahí es la importancia. Es una de las principales causas de mortalidad vista tal cual como complicaciones, ¿no? de hipertensión, y la calidad de vida también disminuye desde que pueden dejar secuelas, ya sean a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel de endotelio, a nivel de vista de ojos. En sí, es muchas las complicaciones de calidad de vida que nos puede dejar cuando un paciente hipertenso no es muy bien abordado y mucho menos manejado. Entonces, y todo ello indudablemente va a haber costos de vida, tanto para la persona, que dependen de la misma persona, en este caso si son padres de familia, va a tener una tasa económica para todo el sostén familiar, va a tener un impacto negativo. Bien, la epidemiología, hipertensión arterial la encontramos en países en desarrollo, en vías de desarrollo, en países de clima cálido, en países de clima frío. O sea, no está determinado en sí. Es como ustedes pueden ver el mapa. Encontramos pacientes hipertensos en todas las latitudes, en toda la extensión del planeta, digamos así. Entonces, ahora mismo nosotros en la última reunión del Congreso Europeo se dice que fallecen hasta 18 millones de personas por año por hipertensión arterial. En la prevalencia, esto es, como les señalaba, está entre un 25 a 35% en adultos, sobre todo más del 70% en pacientes mayores de 70 años. Esto tiene una explicación fisiológica también en una población afroamericana en donde la hipertensión es un poco más prevalente, mire, pasa un 35 y fácil puede estar llegando hasta un 40%. Y es una hipertensión en estas personas un poco de difícil tratamiento, digamos, ¿no? Porque son más que te pueden desarrollar hipertensión refractaria o resistente. Indudablemente, si la presión sistólica va a depender de la resistencia vascular sistémica, que lo vamos a ir desarrollando, esto degenera los vasos de las personas por el endotelio y va a tener una predisposición de hipertensión sistólica que incrementa con la edad, ¿no? La diastólica se incrementa a partir de la quinta década. Entonces, como sigamos como conceptos generales, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, ¿no? Como les decía, son 18 millones de personas que mueren al año y la presión arterial elevada representa más del 50% de las enfermedades cerebrovasculares. O sea, es bastante, muy frecuente y por eso que nosotros tenemos como un tema de, de interés, sobre todo en personas que están recién ingresando, como ustedes en el caso de salud, ¿no? Más de una cuarta parte de las mujeres adultas y cada 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión arterial.
Y el diagnóstico y tratamiento y el control, que quizás es lo que vamos más a detallar ahora en la charla de hoy. El diagnóstico, ustedes dirán que es muy fácil, ¿no? Y quizás así no es tan fácil y va a depender de esto, el tratamiento y el manejo. De hecho, solo unos pocos países muestran una tasa de control de la hipertensión de la población superior al 50%. Esto es bastante importante también. Uno, primero es que tenemos que saber tomar la presión arterial. Dos, es que tenemos que, en base a esa presión que hemos tomado, nosotros estamos clasificando al paciente si es hipertenso o no es hipertenso. Y tres, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, es que muchos no controlan la presión arterial y pasan los días, pasan los años, el paciente puede estar con hipertensión arterial sostenida y eso va a traer consecuencias desde un daño a nivel de miocardio hasta consecuencias mayores. Entonces, pocos pacientes se adhieren a un tratamiento y los que se adhieren incluso no logran controlar la presión. Por eso que es el interés a nivel de toda, a nivel mundial de controlar, de diagnosticar la presión arterial. Tanto es el interés así que de esta patología que tiene un día exclusivo. ¿No? Entonces, ese día exclusivo, el, el objetivo de tener este día exclusivo es captar los pacientes que no son diagnosticados o captar esos pacientes que ya han sido diagnosticados, pero que no tienen un tratamiento adecuado y por ende no tienen un control de la presión arterial. Y el día es el 17 de mayo. Bien. Ha habido algunos estudios para ver cómo estamos en Perú, cuánto de prevalencia. Quizás hay dos estudios que se han realizado en el año 2004 y 2011. Va corriendo uno, pero que todavía no hay data, todavía está en estudio. Pero lo que sí podemos decir es que es que nosotros tampoco nos diferenciamos de ese 30% que está a nivel mundial. ¿No? Lo que estamos ya nosotros es viendo que nuestra población, un 27% de nuestra población tiene hipertensión arterial. Entonces, ese punto es bastante bueno. ¿Y cómo se estudió estos estudios de tornasol 1 y tornasol 2? Al país se le dividió en lo que ya conocemos, costa, sierra y selva, y no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre un sector y otro. Entonces, eso es lo que estamos mostrando ahí. ¿No? Entonces, lo verde, la costa, la sierra y la selva, no ha habido mucha diferencia. De igual manera, se vio si es mayor en mujeres o mayor en varones, casi la proporción es la misma. Entonces, lo que debemos tener en mente es que estamos en un 27 a 30% de prevalencia en Perú. Los 27%, el último estudio. Bien, para nosotros entender lo que es hipertensión arterial, indudablemente debemos entender cómo se da la fisiopatología, quién determina la presión. Entonces, lo que debemos entender, hipertensión arterial es de las arterias, ¿no? Sí, de otros vasos también hay presión, sí, en las venas, en los capilares, entonces, pero no es la clase de hoy, sino es hipertensión arterial sistémica, porque también hay hipertensión arterial de las pulmonares. Entonces, el día de hoy, la hipertensión arterial a nivel de los vasos y específicamente a nivel de las arteriolas son las que van a determinar la presión con la que nosotros estamos llevando a cabo nuestro gasto cardíaco. Para definir en una definición hemodinámica, porque tampoco es un punto fijo, mucho menos es un punto estable de cifra de todas las 24 horas del día, sino es un cambio hemodinámico dentro de un rango de cifras normales. Entonces, esa parte hemodinámica nosotros la hemos querido un poquito académicamente entenderla mejor y la presión arterial es igual a gasto cardíaco o débito cardíaco por resistencia vascular periférica. Hemodinámicamente se entiende así. Entonces, la presión arterial, si nosotros definimos, es la fuerza con que la sangre golpea los vasos. Una definición. Y la fórmula hemodinámica es el gasto cardíaco por resistencia vascular. Si nosotros sabemos que el gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca, el volumen sistólico que el corazón eyecta en cada latido por frecuencia cardíaca, eso viene a ser gasto cardíaco. Y débito cardíaco es lo mismo que gasto cardíaco, pero indexado a la superficie corporal del paciente.
Por la resistencia periférica que la determina, específicamente la determinan las arteriolas y la determinan la media, que tiene músculo. Entonces, la arteria tiene sus tres componentes, la íntima, la media y la adventicia. Y la media es el componente muscular. Entonces, sobre eso nosotros tenemos que el gasto cardíaco como tal está determinada, o sea, el gasto cardíaco que dijimos es el mm, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco en sí está dado por precarga, la carga misma otorgada por el corazón con todas sus propiedades y la poscarga. Y la frecuencia cardíaca. De esto entender, nosotros vamos a tener algunas situaciones que van a incrementar y que van a participar en, en determinar estas cifras, ¿no? 120, 140, 160. Entonces, la precarga indudablemente tiene que ver con volumen, y si mayor volumen nosotros tenemos en el contenido de los vasos, vamos a tener mayor presión arterial. Entonces, ese es el principio, por ejemplo, para pacientes que usamos drogas diuréticas. La idea es sacar el volumen que está contenido en los vasos. A menor volumen habrá menor presión, a mayor volumen va a haber más presión. Entonces, una proporción directa y el volumen se puede estar distribuyendo. Sabemos que el contenido de volumen, de volemia en los vasos, también van a estar en base a no solamente el contenido líquido, sino a la presencia de algunos electrolitos, que son el sodio, que nosotros también tenemos en cuenta, sobre todo para el manejo de la presión, para darle algunos consejos al paciente en cuanto a la sal. Más que sal, es el cloruro de sodio que va a determinar. Sabemos que el sodio jala agua a los vasos y ese es el principio de alteraciones algunas. Algunas personas tienen alteraciones genéticas de retención renal de sodio, que es lo que más podrían tener de repente esta población afroamericana, y disminución de la superficie de filtración. Estas condicionantes que en algunas personas la tienen genéticamente, estas condicionantes de retención renal de sodio y disminución de la superficie de filtración, la tenemos en pacientes con enfermedades renales crónicas. Ustedes pueden ya ver enfermedad renal crónica, estadio 1, 2 o 3, 4, 5, que son los pacientes que tienen cifras muy altas de presión. Estamos hablando de pacientes fácil que te pueden venir con presión sistólica de 220 y con diastólica de 110. Entonces, por este hecho fisiológico, ¿no? Que retienen sodio y disminuye la superficie de filtración por la enfermedad renal crónica que se presenta en ellos. También cuando hay un exceso de ingesta de sodio por el sodio que jala agua, entonces va a aumentar la volemia y por consiguiente va a aumentar la precarga y vamos a tener mayor precarga, mayor volumen de inyección, por lo tanto el volumen de inyección por volumen sistólico o volumen de inyección, que es lo mismo, volumen sistólico, volumen de inyección por frecuencia cardíaca, es el gasto cardíaco que está en dirección directamente proporcional a hacer hipertensión. Por el otro lado, la contractilidad o la frecuencia cardíaca, la actividad simpática, frecuencia cardíaca tiene que ver con el número de latidos de corazón. Entonces, se aumenta la actividad simpática, el simpático, con su componente adrenalina, adrenérgico. Entonces, vamos a tener mayor número de latidos, mayor presión arterial. Y en el otro lado, entonces tenemos la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica de los vasos está determinado, sí, por el vaso mismo, por una hipertrofia, alteraciones en la membrana celular, la renina-angiotensina. Estos principios sobre el vaso va sobre vasodilatación y vasoconstricción. Son dos principios básicos sobre lo que va actuando la fisiopatología a nivel de los vasos. Si nosotros tenemos más vasoconstricción, vamos a tener mayor presión arterial. Entonces hay algunos factores que también el vaso sabemos que tiene estos tres componentes de íntima, la media y la adventicia, pero la íntima está muy relacionada con el endotelio. Entonces, sí, factores de riesgo o enfermedades que dañan el endotelio, vamos a tener también problemas con el paciente de hipertensión arterial. Muy bien, usted nos ha definido la fisiopatología, nos ha definido desde el punto de vista hemodinámico la presión. Hemos quedado que es gasto cardíaco por resistencia vascular. Y si nosotros desglosamos qué es gasto cardíaco, es volumen sistólico
por frecuencia cardíaca y por resistencia vascular periférica. Es así como se define la fórmula hemodinámica. Y ustedes dirán, ¿por qué nos presenta esta fórmula hemodinámica? Finalmente nosotros hacemos un diagnóstico en base a estas clasificaciones según la guía que usted tiene, porque es muy importante saber, porque en base a eso nosotros podemos diferir los tratamientos con un razonado objetivo de fisiopatología. Entonces, hay muchas guías, según los años van pasando y van actualizando, de acuerdo a los estudios, podemos nosotros situarnos en una guía, ya sea la americana, la guía de la NICE o la guía internacional o las guías de las sociedades de medicina, de la sociedad. Entonces, estas guías, como su nombre dicen, son guías, pero cuando tenemos casos individuales muy difíciles de tratamiento, solamente nos orientan las guías y podemos manejar de alguna otra situación. Dentro de esto, que es bastante importante, que de repente van a preguntar en la práctica o en el futuro que ustedes puedan decir, es ver si, sobre todo en qué coinciden estas guías de las todas presentadas, la canadiense, la americana, la europea o la guía internacional. Hay una, ¿no? Una sociedad internacional de hipertensión arterial. ¿En qué coinciden y en qué difieren? ¿Mm? Todas coinciden que hay criterios de diagnóstico y evaluación de los pacientes, que es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de ahora, ¿no? Todas coinciden cómo se debe diagnosticar, de qué manera, todas coinciden en cómo se debe tomar la presión, ¿no? En esa coinciden. Y en qué principales medidas no farmacológicas. Entonces, la otra que coinciden es en los fármacos, principales medidas, no de fármacos, sino todas te dicen que debemos tener en cuenta para el manejo y buen tratamiento de la presión los estilos de vida saludable. Todas las guías que ustedes puedan revisar están coincidiendo en eso y antihipertensivos de elección. Vamos a ver que hay antihipertensivos de elección según sea la población que usted está analizando o según sea el paciente con algunas comorbilidades que tienen y que eleccionamos, si es de primera línea, segunda línea. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y en qué difieren estas guías? Difieren en la definición y clasificación. Entonces, difieren porque nosotros tenemos que hacer un punto de corte de una cifra, y es en 140, 160, 135, 180, 120, 180. Entonces, en esas difieren entre una y otra. El cálculo de riesgo cardiovascular también difieren. Algunas usan algunos 2, 3 parámetros de factores de riesgo, como puede ser glucosa, creatinina, colesterol malo, bueno, y difieren en algunas, ¿no? Y los objetivos de la presión arterial indudablemente difieren, porque hay un objetivo que tienen unas para estadio 1, 2, los puntos de corte y los criterios para iniciar el tratamiento. Entonces, si alguien hace la corte un poco más baja, por decir menos de 135/80 como su ideal, entonces ha bajado en 5 puntos, mientras que otras sí 140/90. Entonces, ahí estamos con las que difieren los puntos de corte y la última, o sea, la última señalada para nosotros nos basamos generalmente en la definición de la Sociedad Internacional de la Presión Arterial, que no ha definido mucho en lo que es la guía europea, que el punto de corte, y que también están coincidiendo con incluso la canadiense o la japonesa, con 140/90. 140 sistólica y 90 diastólica. Entonces podemos tener ahí hipertensión de grado 1, grado 2, grado 3. ¿Mm? Entonces, esa es la que estamos nosotros manejando. Hay una, la de 2024. Esta es una la diapositiva. Sí. Entonces, la de 2024 es esta que le estamos nosotros trayendo aquí. La clasificación en consultorio y definición de los grados de hipertensión. Entonces, hay una categoría. La categorización está en óptimo, normal, alto, normal, hipertensión de grado 1, grado 2, grado 3, hipertensión sistólica aislada y diastólica aislada también. Entonces, la óptima, entonces a veces el paciente maneja esta cifra de 120/80,
Y cuando le encontramos 130 o él mismo se toma, porque hay muchos ahora tensiómetros digitales que el paciente se compra y encuentra 130, 85, ya se está catalogando él, se está diagnosticando como hipertenso. Y no es así, porque hasta 140 con 90 nosotros todavía estamos como hipertensión normal, pero alta. Entonces, la óptima es 120, menos de 120 como sistólica y diastólica menos de 80. La normal es de 120 a 129 y 80, 84. Y alto normal 130, 139 y 80, 85. Si ustedes de repente, alguien por ahí ha revisado la última de ahora, que se ha tenido en la reunión de agosto-septiembre en el Congreso Europeo, ya no estamos queriendo tener estas clasificaciones de hipertensión grado 1, grado 2, grado 3. Entonces estamos simplemente diciendo hipertensión, hipertensión, hipertensión o presión alta. O sea, hay una diferencia entre decir hipertensión y presión alta. Hipertensión es el paciente que tiene más de 140, paciente de 50, 60 años, más de 140 como sistólica y la diastólica más de 90. Paciente con presión alta, sin ser hipertenso, presión alta, la estamos catalogando como 130 a 139, ¿no? Como dice aquí, alto, pero normal. O sea, entiéndase que todavía no es hipertenso. Hipertenso es el paciente que ya no es normal. El normal sigue siendo normal, pero está pegado a lo alto. ¿Y cuánto es el valor? La sistólica 130, 139 y 85, 89. O sea, esa es, digamos, alguna novedad para no tener algunos rangos, ¿no? De hipertensión de grado 1, bueno, si seguimos en la guía del 2024 europea, 140, 159 como sistólica y diastólica 90, 99, grado 2, 160, 179 y diastólica 100 a 109. Y grado 3 más de 180 como sistólica y 110 como diastólica. ¿Mm? Entonces, lo que hay que tener los puntos de corte quizás un poco más fáciles de entender, 140, 160. Menos de 160, hipertensión grado 1, más de 160, grado 2, que es la que la americana tiene estas clasificaciones, ¿no? Y la europea tiene estas tres clasificaciones y la internacional también tiene estas tres clasificaciones, más de 180 con 110, y es la grado 3. La hipertensión, hay muchos pacientes ahora, sobre todo que vienen solamente tienen la hipertensión sistólica elevada, cuando la diastólica puede estar, por decir, el paciente te viene con 180 con 70, en este caso es una hipertensión sistólica aislada, o te viene con presiones de 120 con 95, es una presión diastólica. Entonces, pero es importante saber, ¿no? De estas clasificaciones, ¿quiénes te hacen la sistólica aislada o la diastólica aislada? Y la primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿qué es más complicado para nosotros? Ya que me habló de que deja muchas complicaciones, me deja enfermedades, me deja secuelas o puede amenazar mi vida. ¿Cuál es la más, digamos, no, la más peligrosa o la más dañina? ¿Tener presión sistólica o presión diastólica? Entonces la respuesta es ambas. Ambas, tanto la sistólica como la diastólica. ¿Ambas a la vez? No, cualquiera. La sistólica es tan dañina como tener solamente la diastólica. O sea, cualquiera de las dos pueden dañar a los vasos y cualquiera de las dos pueden también tener complicaciones como stroke o infarto al corazón. Entonces, de esto nosotros tenemos que saber también en qué población se presenta más la sistólica y en qué población se presenta más la diastólica. La sistólica, conocida como nuestra población dice, la máxima, y la diastólica, la presión mínima. Pero antes de nosotros saber esto, en qué población se presenta y cuál de ellas, por qué tienen la misma importancia de darnos un daño o causarnos enfermedades ya secueladas, es saber
¿quién determina de esa fórmula que usted me dio? O sea, presión es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular, es saber quién determina la presión sistólica, si determina el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. Quizás alguien se anime de ustedes a responder eso. La presión sistólica, ¿por quién está determinada más? ¿Por el gasto cardíaco o por la resistencia vascular periférica? Por el gasto cardíaco, doctora. La sistólica, la presión máxima, Por la resistencia vascular periférica. la resistencia, correcto. Por la resistencia vascular periférica. Recordemos que la presión sistólica, cuando nosotros hemos dado esas generalidades, dijimos que las personas de mayor edad, los octogenarios, los que estaban a partir de los 60, tienen más presión a expensas de la sistólica. Entonces, la sistólica en estas personas ancianas, como todo se degenera, igual que la piel, se va degenerando también los vasos y se van haciendo un poco más fibrosos, ¿no? No son tan elásticos. Entonces, pero los vasos, ¿qué determina? No te determina el gasto cardíaco, el vaso te determina la resistencia vascular periférica. Entonces, la hipertensión sistólica está determinando de esa fórmula la resistencia vascular periférica. Y la presión diastólica está determinada por la que queda, es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco en sí, ustedes dirían, bueno, pero el gasto cardíaco está dado por el volumen de eyección. El volumen de eyección depende de la bomba. Sí, depende de la bomba. La bomba depende de la precarga, pero más que también la bomba, porque no es solamente, ¿no? Entonces, es gasto cardíaco, no solamente es volumen de eyección, sino es por frecuencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes, el paciente joven va a tener presión, hipertensión diastólica, hipertensión aislada diastólica. ¿Y por qué? Generalmente los pacientes jóvenes, estamos hablando fácil, paciente menos de 30 años, 25 años, obeso, entonces está un poco grande. Este paciente, como ya tiene de por sí su frecuencia cardíaca está aumentada, y todavía es medio ansioso por eso mismo, ¿no? Dice, yo me alimento como a cada rato porque tengo ansiedad. Entonces, este paciente que tiene ansiedad tiene alta descarga adrenérgica, aumenta la frecuencia cardíaca y por consiguiente, al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y como el gasto cardíaco está determinando la diastólica, va a aumentar su presión diastólica. Entonces, por ahí, más o menos, cuando les vienen pacientes jóvenes, esperemos el último ruido de Korokov, porque hay que determinar también si su presión diastólica está elevada. Entonces, ese es el mensaje. Algunas personas tienen las dos, sí, los promedios, sobre todo los que ya tienen genética, tienen algunas situaciones de ellos. Entonces, lo más frecuente es encontrar que ambas estén elevadas. Y casi no tan frecuente es encontrar presión sistólica elevada y la diastólica baja, que son los pacientes, por ejemplo, octogenarios y más todavía si tienen una insuficiencia aórtica. ¿No? Insuficiencia aórtica también porque se ha degenerado la válvula no cierra bien o cierra bastante, entonces ya tiene un problema de enfermedad valvular aórtica que también te está determinando eso. Bien, ¿qué nos trae de novedoso la guía del año 2024, la europea, esta clasificación? Las etapas de la hipertensión arterial. Hay clasificaciones, sí, hay una clasificación que usted me ha presentado, óptimo, normal, alta, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Como clasifica también la americana, pero en ninguna de ellas estaban las etapas. Este es lo novedoso que está trayendo la última revisión de las guías. Las etapas de la hipertensión considera 3 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapas. ¿No? No son estadios, antes del 2020, nosotros incluso estadio 1, estadio 2, ¿no? Depresión, sobre todo con los factores de riesgo. Luego los grados, ¿no? Grado 1, grado 2, que les van a decir en una clasificación. Y esta está con etapas. Entonces la etapa 1 es hipertensión no complicada. O sea que hay hipertensión complicada. Sí, porque la hipertensión, estos vasos van dañando el endotelio. Entonces va a haber daño de órganos causados o mediados por hipertensión. Cuando hay daño de órgano mediado, entonces, o enfermedad o enfermedad cardiovasculares establecidas. La etapa 1
es aquel paciente que solo tiene hipertensión. Solo tiene hipertensión y no tiene ninguna enfermedad, ningún daño causado por hipertensión. Ni tampoco tiene una enfermedad cardiovascular, como puede ser un ACV o un infarto causada por hipertensión. Esa se ha clasificado como etapa 1, pero a su vez han cruzado otra variable, que yo les decía, la variable que se está cruzando es que está incluida la enfermedad renal crónica de estadio 1 y 2. Entonces, esa es la novedad que trae. Ya entrando, estamos cruzando variables y estamos cruzando órganos, o sea, no se está aisladamente estudiando enfermedad en endotelio con la representación de hipertensión, sino que ya estamos agarrando aquella hipertensión que es muy difícil de tratamiento y que tiene cifras muy altas, fácil, son pacientes con hipertensión grado 3, los pacientes renales crónicos. Entonces va, etapa 1 no tiene enfermedades, ¿no? Ni órganos que la hipertensión haya causado daño. Mucho menos tiene enfermedades cardiovasculares, 2 puntos como pueden ser infarto cerebral o infarto de miocardio como consecuencia de la hipertensión arterial. Pero sí en ella está comprendido enfermedad renal crónica, estadio 1 y 2. O sea, sí hay un daño a nivel del riñón, pero es estadio 1 y 2. Entonces, cuando nosotros decimos daño en órgano blanco, nos estamos refiriendo sobre todo a a las enfermedades cardiovasculares representativas, que son el stroke, los ACVs, el infarto. La etapa 2 es ya presencia, ¿no? Presencia de hipertensión, que ya hizo daño en los órganos, o enfermedad renal crónica, estadio 3 o diabetes. Miren, aquí aparece ya otra tercera variable, otra enfermedad que es la diabetes, ¿no? Es la etapa 3. O sea, ya hay daño por órgano, ¿no? Daño de órganos por consecuencia de tener hipertensión, y en ella está comprendida enfermedad renal crónica, estadio 3 o diabetes. Y la etapa 3 es enfermedad, ¿no? Cardiovasculares como stroke e infarto establecida, ya el paciente es hipertenso, tiene ya o ya tuvo infarto, ya sea del corazón o del cerebro, y en ellas está comprendida enfermedades renales crónicas, estadio 4 o 5, en terapia de reemplazo renal. Esa es la novedad que trae esta última clasificación. Entonces, ya no es el paciente hipertenso, ya no es el paciente que ya estamos solamente teniendo hipertensiones y hay que controlar los factores de riesgo para que no hagan complicaciones por la hipertensión, porque todas estas que están señaladas como complicaciones es enfermedad renal crónica, es una complicación, la diabetes o te lleva a hacer hipertensión o la diabetes mismo se desencadena problemas en la endotelio y luego vamos a tener hipertensión. O sea, y es el paciente también que hace enfermedades cerebrovasculares como stroke o enfermedad o infarto. El tema aquí va de repente no solamente en nuestros países como países en vías de desarrollo, es que nosotros tenemos no el paciente hipertenso. En nuestro día a día no llega el paciente solamente por hipertensión. Muy raro es que el paciente venga solamente por hipertensión. Es el paciente que está con diabetes, es el paciente que está en diálisis, es el paciente que está edematizado, es el paciente que tiene falla cardíaca, es el paciente que llega en silla de ruedas porque ya tenía un stroke, ¿no? Tiene una hemiparesia, y es el paciente que viene con problemas de falla cardíaca, con disnea, y que ha tenido un infarto, o 2 o 3 infartos. Entonces, quizás por ahí, ¿por qué? Porque no hemos podido mejorar y mucho menos en principio no hemos podido diagnosticar. Segundo, no hemos podido sostener el tratamiento para controlar la presión. Porque si nosotros controlamos la presión, evitamos estas complicaciones, ya sea a nivel de riñón, cerebro, corazón, ¿no? Entonces, a un paciente diabético a veces solamente inicia como diabetes, pero en 2, 3 años, en 5 años, ese paciente está haciendo falla renal y está haciendo problemas de hipertensión, y en 7, 8 años está haciendo falla cardíaca. Entonces la novedad va a eso. Si les preguntan, la etapa 1 todavía no hay daño, pero
comprende a enfermedad renal crónica que están en las 3 etapas. En la primera etapa, la renal crónica estadio 1 y 2. En la etapa 2, la renal crónica estadio 3, pero que este paciente ya tiene diabetes o daño de órgano blanco. Y el 3 tiene daño de órgano blanco, tiene renal crónico y está muy avanzado incluso su enfermedad renal, que es estadios 4 o 5. Fácil, estamos hablando con una tasa de filtración menor a 40 a 30%. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? Esto es lo mismo que hemos ido señalando en el cuadro. Se considera hipertensión, hipertensión arterial, ¿no? Si es menos de 140 es presión alta, normal, pero presión alta. Se considera hipertensión arterial cuando la presión arterial tomada en consultorio es reiteradamente, esa palabra reiteradamente, mayor o igual a 140 sistólica y o mayor o igual a 90 diastólica. Reiteradamente. Quiere decir, si un paciente me llega a mí con 165,95 y le tomo, y es la primera vez que le toma, no hacemos el diagnóstico con una sola toma en la primera consulta, en consultorio externo. Entonces, hola, ¿alguna preguntita? Que digan. Hola, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, reiteradamente, si nos llega a nuestra consulta y le tomamos ese valor de 160,95, así esté por encima de 140, esa única toma o esa sola toma no hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, usted tiene 2 hasta 3, ¿no? Entonces, las guías estas que salen de diferentes sociedades, dijimos que coinciden todas en diagnosticar la presión. Para hacer un diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una buena toma porque en base a eso, a esa cifra de 140, hacemos el diagnóstico. Entonces, el primero es saber tomar la presión. En la consulta externa, podemos nosotros, en esa misma consulta que el paciente de repente dice, porque lo más fácil es decirle, ¿sabe qué, señor? Usted se haga su mapa o se mida ambulatoriamente con su tensiómetro que se compró digital. Está muy bien, pero lo va a hacer 2 veces al día, por una semana, etcétera. O se coloca su mapa. El paciente, el mapa no está a su alcance, el hospital no cuenta los equipos, no tienen mapa. Entonces, y el paciente viene, por decir, de periferia o viene de algún lado de las regiones y que tiene que regresar. Entonces, nosotros podemos hacer el diagnóstico en consulta externa, pero no con una sola toma. Deberíamos hacerle por lo menos con 6 tomas como mínimo, y entre toma y toma debe haber un espacio por lo menos de 1 minuto. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro vaso arterial tiene que hacer una vasoconstricción, relajación, porque si no estaríamos, ¿no?, al vaso, la onda de pulso, que es la que nosotros vemos en la presión arterial invasiva, no estaríamos dando a que otra vez haga todo el componente de ondas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que sacar, de esas 6 tomas, sacamos un promedio. Entonces, y es en el mismo brazo, con el mismo tensiómetro y si es posible con el mismo operador. Entonces, la hipertensión arterial sistólica aislada, sistólica es la mayor a 140 y la diastólica menor de 90. Es común en personas jóvenes y en adultos mayores y es la forma más común de hipertensión arterial. En ancianos se explica la rigidez de brazo, incremento de la presión de pulso, diferencia entre presión arterial y sistólica. Entonces también nosotros, sobre todo en ancianos, ya que nos está tocando, si bien es cierto, hemos dicho que la presión, la rigidez de sus arterias determinan un poco más de presión sistólica, los ancianos también pueden tener hipotensión ortostática, que es otra presión, que generalmente nosotros debemos de saber conocer también que las presiones no son igual en nuestros 4 miembros, o sea, no es el mismo en el tomar en el brazo derecho que en el izquierdo. Tenemos que saber que hay una diferencia permitida de 10 y que si nosotros tomamos la presión en el popliteo, en la pierna, por decir pierna derecha, pierna izquierda, hay una diferencia por lo menos de 20.
Entonces eso, porque a veces alguien toma por ahí un poco menos, 130 por 100 el brazo izquierdo, al día siguiente o en el mismo momento le toma el otro en el otro brazo el derecho 140, entonces se quedan con la duda, ¿es hipertensión o no es hipertensión? Y hay que tener en cuenta que se considera la más alta. Entonces, si hay una diferencia mayor de las que estamos señalando, ya no es hipertensión y entra otro grupo de enfermedades como puede ser una coartación de aorta. Luego también eso es una presión, ¿no? Que nosotros encontramos, no encontramos en los diferentes miembros, o sea, tenemos diferencia aceptada de 10 en brazos, en ambos brazos, y de un brazo a la pierna de 20. ¿No? Entonces eso, más es en el miembro inferior. Entonces la presión es un poco más en el miembro inferior. Cuando encontramos más diferencia de eso, ya estamos con otras patologías. ¿Qué más tenemos que saber de la presión? Que la presión también tiene una presión promedio, una presión diferencial, muy hablada y muy considerada. La presión diferencial, sobre todo en pacientes hospitalizados o cuando están con un problema de gasto cardíaco bajo. La presión diferencial, también conocida como presión de pulso, que no es más que la diferencia entre presión sistólica y diastólica. La presión diferencial, como su nombre lo dice, ahí mismo está, diferencia entre sistólica y diastólica, esa misma también se conoce como presión de pulso. Y la otra tenemos la presión arterial media. La presión arterial media es bastante importante porque en base a eso perfunden los órganos. La presión arterial media no es la misma para o sea, la perfusión. ¿No? La presión con que un órgano perfunde no es el mismo. El cerebro tiene una PAN, el corazón tiene una PAN, el riñón tiene una PAN, los intestinos tienen una PAN, o sea, varía la PAN, la presión arterial media. La presión arterial media es la tercera parte de la presión de pulso, le sumas a eso la diastólica. Entonces, en la parte práctica vamos a reforzar estos conocimientos que estamos dando que son bastante importantes, que estás hablando como presión. Esta clasificación es la misma que habíamos señalado en el cuadrito, solamente está el detalle en números y está en cifras. Entonces dijimos que somos muy enfáticos, las guías son muy enfáticas en clasificar y en definir la presión en base a la presión que usted toma en consulta externa, o la presión en el AMPA y el MAPA. Las tres sirven, sí, las tres sirven. ¿En qué situaciones nosotros indicamos MAPA o AMPA? Es lo que vamos a revisar ahora. Los criterios para clasificación de la hipertensión arterial en consultorio externo, ambulatorio o en casa. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta, esto es tomado del 2020, del AJA, monitoreo ambulatorio, el promedio en las 24 horas, también nosotros sabemos que la presión es un poco más, pero dentro de la cifra normal de día que de noche, por un ritmo circadiano normal que está dado por nuestro sistema simpático, ¿no? Adrenérgico o parasimpático, por lo mismo que tenemos un ritmo circadiano. Se explica así. Entonces, el promedio en 24 horas, como promedio en 24 horas, está en 130, mayor a 130, ¿no? Por la clasificación de la hipertensión arterial, más de 130 con 180, y promedio diurno en vigilia o de día es 135 con 85, mayor a 135,85 en promedio, y nocturno 120,70. Ha bajado la corte. La corte nuestra que hicimos 140, cuando colocamos un mapa o el paciente hace su monitoreo ambulatorio él mismo, eso se llama AMPA, ¿no? Entonces, baja 5,135, ¿no? Tanto sistólica como diastólica para día y para noche es 120,70. ¿Ok? Entonces, ese es en casa. Hay otra clasificación. Aparte de estos estadios, etapas, hay una clasificación, quizás la más conocida y la que vamos citando en nuestros textos, en nuestros libros, es la clasificación según la etiología. Esto es un poco muy preocupante, muy difícil, porque muchas veces el paciente o los amigos dicen, dígame, ¿por qué tengo hipertensión arterial? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estoy teniendo hipertensión arterial? Lamentablemente,
90% de los pacientes, o sea, de 10 pacientes, 9 no sabemos por qué tienen hipertensión arterial. Entonces, sabemos que hay factores de riesgo, ¿no? Modificables y no modificables. Pero en sí no hay una respuesta que te diga, ¿sabe qué? Usted por esto tuvo hipertensión arterial. Entonces, pero hay un porcentaje muy bajo, de 10%, que sí se puede determinar la causa. Y generalmente son en pacientes más jóvenes. Entonces, hay un porcentaje y a eso se llama secundaria. En base a la etiología hay una clasificación primaria, su origen depende de la complejidad de interacciones, factores genéticos, factores ambientales, factores de envejecimiento, factores, alteraciones del sistema regulador angiotensina, aldosterona, factores renales. Miren, todos los factores que están combinando, factores ambientales. Dentro de los ambientales incluso están ahora, con mucho énfasis, están dando en lo que es contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Contaminación ambiental no solamente del smog que nosotros podríamos tener, sino contaminación ambiental por los ruidos, contaminación ambiental por la violencia, contaminación ambiental por el clima mismo, ¿no? Que esto de los rayos solares, están dando mucho énfasis. Entonces, no hay una causa en sí. Que tenga un marcador genético, generalmente es un marcador genético, pero quizás ese paciente pueda tener normal alta siempre, ¿no? Por ser genéticamente bien marcado, pero sin ser hipertenso. Pero si ya a su alrededor hay muchos factores de riesgo que van confluyendo, que van sumando, va a tener hipertensión. Secundaria, como les decía, entonces hay un porcentaje bajo, mínimo, de 10%, en donde va a determinar sobre todo, podemos determinar la causa. Al determinar la causa, podemos nosotros revertir esa enfermedad, o sea, sacarles la hipertensión. Y la otra clasificación, la cuantificada, que ya hemos visto, ¿no? De esa de cifras. Esto también nos trae como novedad esta guía última, este cuadro. Entonces vamos a tener factores ambientales, factores genéticos, estilos de vida y factores reguladores. Entonces nosotros habíamos hecho mucho, hace bastante década en estar diciendo, hay que controlar los factores sobre los estilos de vida, ¿no? Sobre una dieta mediterránea, que no consuma alcohol, que no fume, que no tenga estrés, que haga dieta. Pero miren, aquí también estamos ahora con factores ambientales, como les decía, el smog, la polución, la exposición a ambientes contaminados, ¿no? Y la temperatura ambiental, que tiene que ver, ¿no? Pero usted me está hablando de temperatura ambiental y quizás es la pregunta también de los pacientes que hacen de día a día. Dicen, bueno, yo estoy aquí, ahora me voy a la selva, en la selva está haciendo un poco más de calor, voy a seguir tomando las mismas tabletas para que mi presión está controlada o voy a tener que disminuir o aumentar mis tabletas. La pregunta. Entonces nosotros tenemos que saber también si la presión está determinada, si pues, ¿no? Por el volumen de inyección no va a variar, la frecuencia cardíaca quizás tampoco. Lo que va a variar es la vasoconstricción y la vasodilatación a nivel de los vasos. Entonces tenemos que saber la temperatura y la altura, cómo están con nuestra vasodilatación o vasoconstricción. La, la calor, la temperatura ambiental de calor vasodilata. Por lo tanto, la presión va a disminuir a nivel de temperaturas frías en invierno con fríos crudos. Entonces va a haber vasoconstricción. Incluso nosotros vemos que nuestra piel, decimos así criollamente, se pone hasta como piel de gallina porque hay vasoconstricción, ¿no? Se erectan la piloerección. Entonces va a haber vasoconstricción, eso por ende va a incrementar la presión. Entonces eso es lo que tenemos que saber. A veces los pacientes van a altura, se van a altura y hace frío, a la orolla, qué sé yo, su presión va a aumentar. Entonces tenemos que ahí decirle, usted tiene que tomar un poco más de dosis, se va por allá, porque si no va a estar con la presión alta. Y a veces aumenta tanto y el paciente lo nota, son un poquito ansiosos, muy tensos, entonces aumenta mucho la presión y terminan con un ACV. Entonces queremos prevenir eso. Y entonces esos son los factores ambientales que están bastante ahora.
viendo esto, ¿no? Porque al final es un estrés que causa sobre el paciente. O sea, mira, tus estilos de vida, tu ambiente que no te ocasiona estrés. Todo lo que es estrés es una condicionante, es un factor de riesgo muy para desarrollar no solo hipertensión, sino complicaciones de la hipertensión como puede ser un infarto. ¿No? Y lo otro es los factores reguladores. Los factores reguladores, ya sean humorales, neurohormonales, que ya nosotros conocemos sobre esto, las metapreninas, los IECA, los ARAS, los RAS, el sistema simpático, las endocrinas, la vasopresina. Entonces, todos estos factores que aumentan la presión. Entonces, estamos viendo esto y los factores genéticos. Bien. Como secundarias. ¿Qué hacemos como secundaria? Que es un porcentaje bajo, 10%. Las causas más frecuentes. Las secundarias generalmente se nos presenta, si viene un paciente joven, estamos hablando de 20 años, de década 20, y viene ser hipertenso, o sea, fácil te trae una presión de 180 con 90, o, ¿no? Entonces, o te trae una presión ambas elevada, por ejemplo, ¿no? 180 con 110. Hay que pensar que puede tener una causa que lo esté explicando. ¿No? Entonces, podemos encontrar la causa. En los pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres jóvenes, hay que ver consumo de anticonceptivos, ¿no? De anticonceptivos, andrógenos, estrógenos que aumentan, los esteroides también aumentan la presión. Entonces, anticonceptivos orales, inhibidores de la IMAO y los simpaticomiméticos. A veces uno consume anfetaminas, qué sé, ¿no? Entonces, eso, si quitamos esos factores de riesgo, el paciente deja de ser hipertenso. El otro grupo grande que siempre nosotros buscamos en pacientes jóvenes y a veces le acertamos es uno, consumo o que se está cuidando con algún anticonceptivo oral, hormonal. Otra es que está consumiendo algunos simpaticomiméticos, anfetaminas, ¿no? Y la otra es buscar por el lado de endocrino. Por lo lado de endocrino, todas las enfermedades endocrinológicas que puedan aumentar la presión, hiper o hipotiroidismo, bocio, acromegalia, Cushing, ¿qué más? Este, mm, sí, pues vamos viendo esta situación. Y en pacientes con edad media, digamos 50 años, hay que buscar también enfermedades renales, que habíamos visto en la clasificación renal. Es más, proteinuria o microalbuminuria y es un marcador y hay que estar buscando en pacientes hipertensos para no estar con pacientes que encontremos con glomerulonefritis, nefritis, intersticiales, sobre todo en niños, ¿no? Se ve que hacen glomerulopatías por algunos virus, bacterias que han tenido y les van dañando el riñón y les dejan glomerulonefritis, nefritis, que pueden ser la causa secundaria de hipertensión. Tumores renales también en niños, enfermedad vascular renal, aterosclerosis, displasias de arterias renales. ¿Por qué? Por la renina, la angiotensina y todo lo que se da a nivel del riñón. Bueno, las causas menos frecuentes, las endocrinológicas que habíamos dicho, hiperaldosteronismo, feocrocitoma, Cushing, y un poquito más rara, digamos, es la coartación de aorta, que también que hay que buscarlo en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una. Entonces, ¿cuál es la característica quizás? ¿Cuál es la característica para yo echarme a buscar la causa, ¿no? Que como les decía, fácil ya, bueno, no vamos a poder determinar tu causa. A un paciente le decimos eso, no se ha podido, hay muchos factores, tienes que bajar de peso, estilos de vida, no sé cómo está el estrés de tu trabajo, estrés ambiental, emocional y todo lo que hemos visto de ese círculo de factores de riesgo. Pero ¿qué nos diríamos que no, digamos, ponemos tratamiento y nos quedamos ahí? ¿Qué nos hace pensar que sí, en este paciente tengo que hacer estudio? O sea, me está haciendo sospechar que su hipertensión no solamente son de estos factores y nada, sino que obedece a una causa. Entonces, yo tengo que pensar en quiénes, en pacientes más jóvenes. Pacientes jóvenes estoy obligada a buscar una causa que esté determinando su presión. Entonces, ¿en quiénes? Aquí están, ¿en quiénes? ¿Ya? Son preguntas de examen, chicos. ¿En quiénes hay que buscar la causa? Porque no en todos es bajito y hay que buscar. Porque usted encontrando la causa y tratando la causa va a poder desaparecer su enfermedad, que es la hipertensión arterial. Pacientes más jóvenes de 40 años,
con hipertensión de grado 2 o 3 o hipertensión de cualquier grado en la infancia. Inicio repentino de hipertensión arterial en individuos con normotensión previamente documentada. O sea, ¿qué pasó? Ese joven que entró a laborar estaba en su control en el año, por decir, 2023, normal, 110/70. 2024, igual, 100/65. Y ahora tiene alguna cosa, alguna molestia por ahí y le miden la presión o le están haciendo control, como siempre a veces hacen en el trabajo, y le encuentran 170/80. Ah, pero él tenía presiones normales. Entonces se le está subiendo de un momento al otro y es joven. Hay que buscar hipertensión secundaria. Empeoramiento agudo del control de la presión arterial en pacientes previamente bien controlados por el tratamiento. ¿En quiénes? También en pacientes que estamos controlando muy bien su tratamiento y que se empeoran de un momento a otro. Hipertensión arterial resistente verdadera. ¿Por qué le han puesto resistente verdadera esa palabra verdadera? Porque hay también pseudo hipertensión resistente, ¿no? Pseudo, sobre todo aquellos pacientes que no cumplen, no se adhieren al tratamiento con las 3 drogas, entonces hacen una hipertensión en ellos, pero si es verdadero que están cumpliendo todo su tratamiento y por más que nosotros pongamos todos los bloqueadores simpáticos, adrenérgicos, YECAS, ARAS, etcétera, beta block, todo lo ponemos y sigue el paciente hipertenso, hay que sospechar, así sea anciano, hay que sospechar secundaria. ¿Mm? Entonces, generalmente a veces tienen tumores renales o estenosis de la arteria renal, que es muy frecuente. En pacientes con emergencia hipertensiva, hipertensión arterial grave de grado 3, o sea, fácil, estamos hablando pacientes por encima de 180/110. Hipertensión maligna. Llamamos hipertensión maligna porque estos pacientes, los pacientes hipertensos tienen que pasar un fondo de ojo, ¿no? Porque estamos buscando causa y a veces encontramos edema de papila. Esa es la hipertensión maligna, ¿no? Daño de órganos mediado por hipertensión, que lo que hemos dicho, severo y o extenso, particularmente si es desproporcionada por la duración, características clínicas o bioquímicas sugestivas de causas endocrinas, pacientes en esos pacientes que de repente están siendo tratados como así, bocios, feocromosintomas, paciente viene más por palpitaciones, hay que pensar también que son hipertensos, ¿no? De causa secundaria. Características clínicas sugestivas de enfermedades renovasculares, displasia fibromuscular, características sugestivas de apnea obstructiva del sueño, pacientes grandes, obesos, que hacen, ¿no? El síndrome de apnea del sueño. No solamente hacen falla cardíaca, sino hacen hipertensión, pero por lo que no coordinan bien y todo esto, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca, la resistencia, hacen apnea, retención de CO2. Entonces ellos fácil. Es más, para un paciente te dice a veces, estos pacientes grandes, con hacerle en ellos va bien hasta la manga, ¿no? La manga gástrica, o sea, se le reduce toda esta parte de, de mayor, desplazamiento de abdomen, de diafragma sobre todo, y que no hace que bien, y baja la presión. O sea, no hay más, solamente, y si estaba con antihipertensivos, cuando era obeso mórbido, si ya todo su peso está en el ideal, ya no necesita la medicación. Entonces, bien. Ahora, bien, entonces vamos a ver cómo se toma la medida de la presión arterial, que es lo que debemos de saber. A veces parece muy, muy fácil, ¿no? Parece demasiado fácil. Muchos, incluso cardiólogos, no saben tomar la presión. Entonces, muchos colegas, también internistas o no saben, pero sí se hace el diagnóstico. Entonces, permití que el paciente se siente durante 3 a 5 minutos antes de comenzar a tomar la presión. Nosotros, casi ninguno de nosotros puede cumplir porque en un hospital público no tenemos ni el tiempo y a veces tampoco tenemos los ambientes apropiados para que el paciente descanse o de repente ni siquiera los servicios higiénicos porque tiene que estar con la vejiga vacía, ¿no? Entonces, eso es permitir al paciente se siente durante 3 a 5 minutos. Ni bien entre pacientes, entonces ya le estamos haciendo la historia clínica y avanzando rápido, ¿no? Debería estar descansado. Y a veces el paciente también viene con mucho componente alterado, que tiene un componente adrenérgico de por sí, ¿no? Ya el paciente se ha enfadado, ha discutido, qué sé yo, en la cola. Eso ha hecho que su presión un poco se eleve, ¿no?
porque aumenta su frecuencia cardíaca. Entonces, por eso tiene que estar paciente que se siente y repose 3 a 5 minutos y comenzar a tomar. Tomar como mínimo 2 mediciones, 2 mediciones. Por eso les digo que muchos de nosotros no hacemos bien el diagnóstico porque no cumplimos con estas pautas que dan las guías. Todas las guías te ponen esto, que está aquí en esta diapositiva. Todas las que revises. Tomar como mínimo 2 mediciones de presión arterial con el paciente sentado, dejando entre 1 a 2 minutos entre las mediciones. Si los valores son muy diferentes, se toman mediciones adicionales considerando el promedio. Esa es una. Tomar mediciones repetidas de la presión para mejorar la precisión en pacientes con arritmia, como la fibrilación auricular. Porque la arritmia te hace escuchar un ruido y sabemos que son los ruidos de Korokop, los que nosotros, el primero y el último, que nosotros tenemos en cuenta. Y a veces en la arritmia no escuchas, apenas la percibes y en otra la percibiste con. Entonces, por eso que en las arritmias es un poquito más difícil de tomar. Colocar el puño al nivel del corazón. No es que haga puño, si hace puño hace fuerza un poquito y eso sobreestima el valor de la presión. Entonces, colocar el puño a nivel del corazón, sea cual sea el paciente. Utilizar los ruidos de Korokov, que es lo que hemos visto en la fase 1 y la 5 de la presión sistólica y diastólica respectivamente. Medir la presión en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias. En tal caso, tomar como referencia el brazo con valor más alto. En la primera consulta, medir la presión 1 a 3 minutos después de que el paciente asuma la bipedestación, en caso de ancianos, diabéticos y con otras en que la hipotensión sea frecuente o se sospeche. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, nosotros generalmente cuando estamos de pie, la presión aumenta. Si nos ponemos de pie, o sea, nos toman de pie, la presión debe estar un poco más. Pero eso es la respuesta normal, fisiológica, ¿no? Por los vasoreceptores y también la respuesta a nivel que tenemos de endotelio, de esos vasoreceptores. Pero eso no está bien en los pacientes que tienen daño de endotelio, como son los diabéticos. Pueden tener, en vez que cuando les tomamos, en vez que suba así, por decir, sentado yo le tomé 130, 70 y se para y le tomo de pie y la presión está en 140, 70, eso está ok, está bien. Pero si ese paciente sentado le tomé 130 con 70 y de pie le tomo 100 con 70, eso no está bien. Entonces ha hecho una hipotensión ortostática porque de pie debe estar un poco más, ¿no? Entonces hacen una hipotensión ortostática. ¿Quiénes hacen una hipotensión ortostática? Ancianos, diabéticos y pacientes deshidratados. Entonces ahí está, este mismo gráfico, ustedes van a ver, es un paciente que está relajado, debe estar su espalda pegada a la silla, no debe hablar durante la medida. ¿Qué más? El tamaño del brazalete incluso debe ser 2/3 del brazo, no debe estar todo el brazo, sino debe haber, aquí también no debe estar en la flexura, porque si flexiona también no es una buena toma, ¿no? Cuando flexiona aumenta la presión. Entonces debe está por encima 4 a 5 centímetros por encima de la flexura del codo. Y este brazalete debe ser 2/3 del brazo en sí. Entonces, son brazaletes adecuados. Puede ser menos o más, pero la presión va a poder variar. Entonces, el tamaño es usual. El brazo, aquí está. El paciente debe estar tranquilo, con una temperatura adecuada, no debe estar fumando, debe estar libre de café, ¿no? Entonces, con la vejiga vacía. Entonces la toma debe hacerse por 2 a 3 minutos. Como ustedes ven, este es un tensiómetro digital. Hay muchas de las preguntas, ustedes también pueden preguntar. ¿Qué es mejor si tomar con el tensiómetro, el aneroide, ¿no? Porque el de mercurio ya está retirado por el problema tóxico del mercurio, ¿no? O el digital. Están validados ambos, ¿no? Nosotros que todavía estamos con el estetoscopio, por eso hacemos ruidos de Korokop. Lo mismo detecta el digital, pero el digital está validado siempre en cuando que esté calibrado. Y entonces usted cuando compra su tensiómetro hay una marca y le sale si está o no calibrado. Usted busca en la página y lo encuentra si está o no. Porque si no está, ¿cómo se llama? Validado. Y si no está calibrado, nos pueden dar falsas mediciones. Entonces, eso es, sí. Una vez que nosotros hemos hecho esta buena toma, hemos diagnosticado a nuestro paciente, tenemos que evaluar como cualquier otra enfermedad, evaluamos esta
esta patología con una buena historia clínica, con el examen físico y los exámenes auxiliares. En el examen, en la historia clínica, indudablemente dijimos que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. O sea, el paciente no dice nada. Viene y él venía por operarse, por decir, ¿no? Se iba a operar y se le encuentra 180 con 110. 180 con 110, entonces, ¿cómo se llama? Va a aumentar si la presión está alta y el paciente no lo cree, ¿no? Y dice, yo estoy viniendo por operarme y ahora no me voy a poder operar si es que es totalmente silencioso. Pues que yo no siento nada, sí es normal, señor. No, no cree, piensa que está mal medido, etcétera. Eso es normal. De 10 pacientes, 9 no hay signos ni síntomas, ¿ya? Sobre todo en aquellas que son clasificadas como primarias. Pero usted puede decir, no, pero 180 con 110 no le da ninguna molestia, no, ninguna molestia. Entonces, en pacientes ansiosos, cuando son ansiosos, que también la ansiedad determina presión alta, ellos ya saben, ya, como son ansiosos, están detrás del tensiómetro, detrás del número, las cifras, con 150, 145 ellos se sienten fatal. O sea, sienten dolor de cabeza, sienten que vomitan, sienten que le oprime el pecho, o sea, te viene así a la consulta. Entonces, como que tampoco, o sea, no te alarme, porque eso que estás sintiendo, tu paciente no va a ser un stroke, no va a ser un infarto. Entonces, hacer una historia, sacarle ahí como cualquier, no va a haber dolor, no va a haber nada. Entonces, más va tu historia, va a ir por los factores de riesgo cardiovasculares, de eso que hemos visto, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, buscando eso. Una vez ya determinas el grado de hipertensión, descartas o no si hay hipertensión secundaria en base a ese cuadrito que hemos presentado, en qué tipo de pacientes, en los jóvenes, en los endocrinológicos, en los que usan anticonceptivos, en los que la presión estaba ok hasta hace una semana y ahora, está fatal, en los que estaban bien controlándose y ahora no se puede controlar, y en los que a pesar que están con 4 o 5 drogas de antihipertensivos, no puedes controlar, es una hipertensión resistente, buscas la hipertensión secundaria. Vas buscando, una vez que buscas si ya hay daño, o sea, no solamente si hipertenso el paciente, de repente ya tiene daño, ya tiene un ACV, ya es diabético, ya tiene una tasa de filtración en 40, ya es una enfermedad renal crónica, ya usted está clasificando como etapa 1, etapa 2 o etapa 3 al hacer su historia. Y vamos identificando sobre todo los factores de riesgo cardiovasculares, porque hizo hipertensión, ¿no? Esos factores de riesgo cardiovascular que han hablado más de 20, incluso ahora han puesto los factores ambientales, tienes varios para buscar, y comorbilidades no cardiovasculares. Como cardiovasculares, no, comorbilidades no cardiovasculares te pueden llevar a hipertensión. Sí, la diabetes es una de ellas, una comorbilidad que te lleva a hipertensión, ¿no? Entonces, pacientes hipotiroideos también te llevan a cardiovascular. Los pacientes con EPOC también te llevan a una enfermedad cardiovascular. Los reumáticos, los pacientes reumatológicos también te llevan a una hipertensión. Y comorbilidades cardiovasculares con mayor razón, ¿no? Pacientes cardiovasculares, como que un paciente con un síndrome aórtico agudo, por decir, ¿no? Te van a llevar a enfermedades cardiovasculares. Y no debemos olvidar tomar la presión arterial según las recomendaciones técnicas que ya se les dijo. Usualmente se requiere 2 a 3 visitas en el consultorio a intervalos de 1 a 4 semanas. El diagnóstico, el control debe hacerse cada 2 semanas según las últimas guías. Usted pone un tratamiento o quiere hacer su diagnóstico, por lo menos en 2 semanas. Mínimamente una semana, si se va a medir la presión él mismo, el AMPA. El diagnóstico puede establecerse en una visita si la presión es más de 180 a 110. Entonces, si hay evidencia de enfermedad cardiovascular, si un paciente viene con 180 a 110, es un paciente renal, es un diabético con una secuela de ACV, ya usted hizo el diagnóstico, tampoco va a necesitar más tomas de medida, ni que te venga la próxima semana, ni en unas 2 semanas, ¿no? Ya está haciendo el diagnóstico. Es recomendable que el diagnóstico de hipertensión se confirme con medición la presión por fuera del consultorio en aquellos pacientes que son hipertensos altos o hay que diagnosticar recién la presión arterial. No olvidar una diferencia de presión arterial en ambos brazos, que debe ser de 20 permitido. Siempre amerita estudios vasculares adicionales en los pacientes que tienen algunas otras alteraciones. El diagnóstico de hipertensión fuera del consultorio puede sustentarse en AMPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial.
por el mismo paciente, el AMPA. Entonces, automedición, viene la A, viene de automedición de la presión arterial y el MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esta que el mismo paciente con su equipo se mide y aquí colocamos solo un equipo, automáticamente mide la presión cada 15 minutos. En ambos casos, las cifras obtenidas son más reproducibles y se correlacionan mejor con el daño de órgano blanco y eventos cardiovasculares. Entonces, ahora, sí, pues, si nosotros escuchamos conferencias o vemos las guías, casi a todo paciente asiste al diagnóstico de, hipertenso, hay que colocarle un mapa. ¿Por qué? Un mapa, ¿no? Más que AMPA, más que la automedida del mismo paciente, un mapa. Porque el mapa tiene la ventaja de que el paciente te va a medir la presión arterial de noche. O sea, el paciente está dormido. Y lo normal dijimos que la presión en la noche es menos por el ritmo circadiano que cumple también la presión arterial. Entonces, lo normal es menos. Si nosotros encontramos presiones altas en la noche, ese paciente es fácil que te va a hacer una complicación de la presión. O sea, te va a hacer un evento cardiovascular, como puede ser un infarto o un stroke. ¿Ok? Esa es la ventaja. A eso se refiere acá, que es más, se correlacionan mejor con daños de órgano blanco y eventos cardiovasculares. Entonces, por eso es ventajoso colocar. Si la presión arterial tomada en consulta está clasificada como presión normal alta o hipertensión arterial grado 1, es recomendable la confirmación. O sea, cuando nosotros tenemos esa presión que está en el límite 138, 140 y otra vez 138, presión alta, es mejor medirle o solicitarle un mapa o AMPA. La confirmación con el mapa o AMPA, 10 a 30% de los pacientes que asisten a consulta tienen cifras tensionales altas, atribuibles, aquí va otra clasificación y otro término de hipertensión de bata blanca. Y 10 a 15% tienen hipertensión enmascarada. Hay dos términos que está apareciendo. Hipertensión de bata blanca es el paciente que, ¿cómo se llama? Acude y por motivos X es muy nervioso. ¿Qué pasó ahí? Es nervioso y entonces tiene miedo a salud, tiene miedo a la bata blanca y se le sube la presión. Porque el miedo aumenta la segregación de adrenalina, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca aumenta la presión arterial. Entonces, ¿cuánto? Un porcentaje, 10 a 30%. O sea, el paciente tenía, yo soy nervioso, en mi casa yo me he medido, estaba bien, 120, ahora que estoy viniendo está en 160. Entonces, es hipertensión de banda blanca, también se recomienda, no es que usted no le crea al paciente, también se recomienda colocarle un mapa. Y hay otra hipertensión enmascarada, lo contrario, el paciente se siente relajado cuando va al médico, está en su tiempo libre, qué sé yo, está tranquilo, pero va a su día, a sus labores normales, va a consulta, ¿no? O sea, va a hacer su trabajo normal y es muy estresado. Demasiado estresado, muy tenso en el trabajo. Entonces ahí está alta. Esa es la hipertensión enmascarada. Entonces va a la consulta, está bien, 120/80. En su día a día, en la casa o en el trabajo, está alta, 160. Esa es hipertensión enmascarada. ¿Qué porcentaje de pacientes hacen? Un 10 a 15%. ¿Cómo la detectamos? Con el mapa. En esos casos hay que pedirle un mapa. Para la toma de presión en casa y toma seriada se debe tener en cuenta tomar la presión en la mañana y en la noche, ¿no? Por el ritmo circadiano durante 3 a 7 días antes de las comidas. Cuando indicamos el mapa o AMPA, sospecha de hipertensión blanca la indicamos. Enmascarada también. Identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos. Variabilidad acusada de la presión durante la misma en varias consultas. Hipotensión autonómica u ortostática postural también la indicamos. Esos pacientes que cuando poníamos de pie debería aumentar, pero baja, hay que colocarles un mapa. Presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas, sobre todo, ¿no? Mandan los ginecólogos, hay que colocarles un mapa e identificación resistente y o falsa.
Bueno, en esos casos determinamos el mapa, ya que no hemos podido determinar con la consulta. Y avanzando con lo que deberíamos hacer para esta enfermedad ya diagnosticado con mapa o AMPA, con nuestro consultorio, con nuestras medidas. Vamos con la historia clínica. En la revisión por sistemas, ¿no? Por sistemas siempre ha tenido un paciente alguno de los siguientes síntomas. Si ha habido angina, dolor de pecho, disnea, palpitaciones, claudicación, edemas periféricos, cefalea, visión borrosa, nicturia, hematuria o mareo. Algunos pueden tener, pero ya estas serían complicaciones. Debilidad muscular, edema pulmonar y en todo eso ya son. Y vamos buscando las causas secundarias que quizás tenemos pacientes que no vienen, el endocrino no los envió justamente para descartar hipertensión en sus pacientes. Pacientes con acromegalia de por sí, bocios endémicos, hipertiroidismo, pacientes renales, ya sean con tumores renales, con estenosis renal, con hiperplasia renal, que hay que pedirles algunos marcadores renales. Y luego tenemos que ver a este paciente hipertenso cómo ha sido la evolución de su presión arterial, qué tratamiento ha recibido y qué efectos adversos ha ocasionado estas tabletas o no ha ocasionado el uso de medicamentos que alteren la presión, ¿no? Algunos que sí han tomado algunos, como les decía, anticonceptivos orales, los AINES también aumentan la presión, los corticoides aumentan la presión. Algunos pacientes reumatológicos incluso reciben pulsos de corticoides, ¿no? Corticoterapia. Entonces pueden tener presión alta, pero por esta dosis de corticoides. En mujeres, aumento de cifras tensionales y de anticonceptivos durante el embarazo. Todo eso vamos buscando en la historia. ¿Qué otros factores de riesgo tiene el paciente? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, estilos de vida, tabaquismo, alcoholismo, aspectos psicosociales, actividad física, sedentarismo, pacientes depresivos, ansiosos, emocionales, factores de riesgo genéticos. Todo eso vamos buscando en la historia clínica. En el examen, la circulación del corazón, indudablemente presión, determina el latido del corazón, la fuerza con que está sobre los vasos. La circulación corazón, frecuencia cardíaca, el ritmo, las características, la presión venosa yugular para ver si hay volemia aumentada, ¿no? Latido ventricular, extrasístoles crepitantes, ver los edemas periféricos, los soplos, carotidios, y los otros órganos, población de nefromegalia, buscando como posibles causas. La circunferencia del cuello, por sobre todo, viendo la apnea del sueño en pacientes que tienen apnea del sueño, también hacen hipertensión. Esto. Y así. Laboratorio, los basales, indudablemente, hemoglobina, hematocrito. Si nosotros tenemos pacientes con anemia, va a aumentar la frecuencia cardíaca porque el corazón va a empezar a latir más rápido y en consecuencia puede aumentar la presión en pacientes con anemia crónica. Glucosa plasmática, los diabéticos son hipertensos. Colesterol, indudablemente que el LDL, tener los niveles de colesterol, sobre todo el LDL aumentado, va a incrementar o van a ser factores de riesgo para tener también hipertensión. El potasio, el sodio, indudablemente, ¿no? El ácido úrico es un marcador, en esto sí hay que ver, es un marcador inflamatorio, pero es un marcador de manejo de hipertensión. O sea, usted puede decir muy bien, yo manejo a mi paciente, está muy bien manejado, con presiones en 120, 80, en óptimas, pero puede ser que no, porque sigue inflamado y el ácido úrico está alto. Entonces hay que ver. Creatinina, factor de riesgo, como de riñón sobre todo, análisis de orina por la proteinuria, microalbuminuria, por las etapas que hemos visto en la clasificación de hipertensión. Indudablemente un EKG de 12 derivaciones, en donde ya no te va a traducir solamente ya daño, hipertensión como tal, sino daño de órgano, en este caso corazón, con los cambios de hipertrofia. La glucosa, si está el paciente diabético, si está o no controlada, con la hemoglobina glicosilada, si está el paciente o no es renal o ya es renal, la proteinuria de 24 horas, la ecografía del corazón, ultrasonidos carotídeos, pacientes también aórticos, coartación de aorta, buscando algunas complicaciones. Entonces podemos encontrar como hipertrofia ventricular izquierda, un corazón engrosado, hipertrofiado por una presión sostenida por lo menos más de 5 años, la masa del ventrículo ya se incrementó. Y eso también podemos tener en un electrocardiograma, los tan conocidos que ustedes pueden ver, signos de Framingham, Sokolov, ¿no? Cornell y todo, que nos demuestran sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo.
En un ecógrafo, en un examen ecográfico, hay una hipertrofia severa, ¿no? El septum interventricular más de 10, más de 11, ¿no? Entonces, y también pedimos un examen de ojos porque aquí sí vamos a tener hipertensión y a veces no sabemos si es de reciente inicio o está sostenida en bastante tiempo, ¿no? Entonces va a haber alteraciones en las arterias y venas retinianas que el oftalmólogo nos va a dar, ya sea como hemorragias, manchas, exudados, máculas y edema. Los factores de riesgo, los mismos señalados, factores de riesgos modificables sobre todo, ¿no? Donde nosotros podemos intervenir, desde diabetes, enfermedad renal. Y como otra pauta, como la otra clasificación está dada como si ya la hipertensión hizo daño de órgano blanco, ¿no? Hay compromiso de órgano blanco, entonces vamos buscando, pidiendo algunos exámenes, buscando daños sobre órganos. Entonces, ¿para qué nosotros buscamos estos factores de riesgo, ya que hemos hecho la historia clínica? ¿Y por qué buscamos si ya hay daño de órgano blanco? Porque nuestro manejo va a ser dirigido. Si hay daño de órgano blanco, ya es una presión que hizo daño de órgano, ¿no? Y ya sería la etapa 3 de la clasificación. Y nosotros tenemos que decir que hay alto riesgo y ahí sí nosotros usamos mínimamente 2 antihipertensivos en drogas. ¿Ok? Cuando no hay factores de riesgo, casi que no tenemos, solamente el paciente tiene hipertensión, casi no existe. Entonces, hay el bajo y las guías te dicen no use drogas, solamente estilos de vida saludables. Si hay 2 factores de riesgo, es un riesgo moderado, use 1, 2 drogas. Entonces, esto va más para el tratamiento con antihipertensivos, según los daños de órgano blanco. Y de acuerdo a lo que usted quiere buscar como daño, si es corazón, va a pedir su electrocardiograma, va a pedir su ecografía, si es riñón, va a pedir su microalbuminuria, su proteinuria en 24 horas, su ecografía renal probablemente, si es a nivel de endotelio, a nivel de carótidas, va a pedir, ¿no? Si es a nivel de cerebro, de repente todavía no hay o ya tiene secuelas de ACVs, la tomografía estará determinando, buscando daño de órgano blanco. En los ojos, un fondo de ojo, sí hay alteraciones. Entonces, la hipertensión endocrina evalúe siempre la posibilidad de que el paciente esté consumiendo otros medicamentos por la hipertensión secundaria. Inhibidores de la MAO, los AINES, los corticoides, los esteroides, a las anfetaminas, las cocaínas, ¿no? Todo eso vamos buscando. Y esto es lo que habíamos conversado ya, que tan cierto es que pueda cambiar el clima, eso ya estamos, y la selección de fármacos antihipertensivos. Presentamos 5 grupos de fármacos. Antes decíamos, si hay daño de órgano, usted agarre 2 fármacos, pero ahora nosotros estamos empezando casi todos con 2 fármacos. Antes de la pandemia 2020 se decía que primero vas escalando con solo un antihipertensivo, por decir un IECA, por citar, enalapril, empieza con 10, si no va con 10, empieza con 20 y llévate a 40, que es la dosis máxima. Y después asocia otro calcio antagonista o un diurético. Ahora no. O sea, pones un medicamento, ¿no? Que puede ser 10 de enalapril y asocias un calcio antagonista o un diurético según qué otra patología esté presentando tu paciente. Entonces, de acuerdo a eso, un poco ha cambiado. Y los grupos sí no han cambiado, ¿no? El de primera elección siempre están los YECAS y los ARAS de primera línea. Los de segunda línea están los calcio antagonistas. Como tercera línea están los diuréticos. Y de cuarta línea están los beta bloqueadores. Se podrían combinar todos a la vez, si en pacientes de hipertensión resistente, y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son los de elección, y tenemos los fármacos ahí con los nombres, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, y sus efectos adversos. Entonces, lo importante es saber en qué pacientes no podríamos dar, así están indicados como primer línea, y entonces estos inhibidores de la IECA no podemos dar en pacientes que tienen ya daño renal con tasa de filtración menor a 40
y con potasio más de 4.5 o creatinina más de 2.2. Entonces, no, porque haríamos un poquito más de daño renal, porque los efectos adversos es de por sí los YECAS dan hiperpotasemia. Estos pacientes renales que ya tienen esa tasa de filtración y el potasio elevado va a elevar un poco más. Y potasio elevado nos da otra complicación cardiovascular inesperada, como pueden ser arritmias hasta un paro en diástole, ¿no? Especialmente en pacientes renales crónicos que toman suplementos de potasio o fármacos ahorradores de potasio, especialmente pacientes con estenosis renal bilateral. No podríamos dar nosotros los YECAS. Entonces, eso. Y la otra es que nosotros, los YECAS, no podemos asociar con los ARAS. Eso es un daño bastante. No se puede asociar un losartán con un enalapril, un valsartán con enalapril por sevocactopril. No se asocia, esa asociación es dañina, no está permitida, ¿no? Con los ARAS2, que son inhibidores directos de la renina, aumenta el riesgo de efectos adversos, ni con diuréticos ni con AINES, porque aumenta el riesgo de enfermedad renal. Si consideramos suspender los YECAS cuando disminuye la función renal, o sea, el paciente de repente estaba con una tasa de filtración de 40 y estamos dando YECA, que todavía podríamos en 45 y lo estamos llevando ya a una tasa de filtración de 35. Entonces tenemos que suspender. Entonces, ¿qué más? Controla la presión, los efectos adversos de los YECAS que no hemos visto en nuestra población, que puede ser angioedema previo, eso sobre todo, ¿no? Más que el angioedema vemos tos en pacientes. Indudablemente eso no se puede dar en pacientes embarazadas. Los antagonistas de los receptores de angiotensina, que son candesartán, eprosartán, ibersartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán, casi todos estos lo tenemos en el mercado. En hospitales públicos tenemos solo el losartán. Entonces, esta también casi son los mismos efectos adversos que no podríamos dar en pacientes renales, las mismas consideraciones que se tienen en cuenta para paciente con YECAS. Y los de segunda línea son los calcioantagonistas. Están los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, muy conocidos, lodipino, nifedipino, nicardipino, ¿no? Los no hidro, que más están usados como antiarrítmicos, diltiazem y verapamilo. Igual, los efectos adversos de los calcioantagonistas están ahí, ¿no? Edema malleolar muy, digamos que son muy frecuentes, el edema de malleolo, de tobillo, más con alodipino, nifedipino. Algunas veces esto pueden dar taquicardias por la vasodilatación. Y pacientes con fracción de eyección límite, fracción de eyección que tengamos disminuida 40%, hay que darlo con mucha precaución. Y los no hidropidínicos incluso están contraindicados en pacientes con fracción de eyección reducida. Diltiazem, verapamilo. Los diuréticos tiacídicos son de elección, la hidroclorotiazida, meclomicida, pero no hay que darlo en pacientes igual renales con tasa de filtración de 40, potasio más de 4.5 y tampoco vamos a dar en pacientes con gota porque aumentan el ácido úrico, los tiacídicos. Entonces, eso, hiperuricemia, gota, fotosensibilidad, hiponatremia, disminuye, o pacientes con tasa de filtración de 30 o 40. Entonces, no podemos dar nosotros la hidroclorotiazida, la clortalidona, indapamida, que ya hay en el mercado, ¿no? Los diuréticos ya están muy usados, pero no son para tratamiento, digamos, de sostén, ¿no? Porque tienen algunas consideraciones que barren el sodio, el potasio y todo esto. Más sí, torazamida, bumesamida, utilidad en la falla cardíaca, sobre todo en pacientes que están reteniendo líquidos. Y los antagonistas de aldosterona, estos sí están como tratamiento de cuarta línea para pacientes que no podemos controlar con lo que veníamos controlando, ¿no? Con los YECAS o con los ARAS o los calcioantagonistas. Están como presentándose espironolactona como para tratamiento de elección pacientes con hipertensión resistente, como asociándose ya como cuarto antihipertensivo. Sabemos que hipertensión resistente es aquella persona que tiene presiones más de 180 con 110 y que está con 4 drogas.
puede estar con un YECA, puede estar con un calcio antagonista y con un diurético. A pesar de eso, que está sostenido y bien por 4 semanas, sigue haciendo resistencia, podemos asociar espironolactona para pacientes resistentes o eplerenona. Entre espironolactona, el efecto de ginecomastia, que no la tiene eplerenona, requiere habitual dosis. E igual, hay que tener mucha precaución en pacientes renales con tasa de filtración menos de 45%. Pero usted nos dijo que los pacientes renales hacen presiones muy altas, sí, y a veces no podemos también poner estos medicamentos. Si es que no está en diálisis. Si está en diálisis, usted puede colocar estos medicamentos. Siempre hay que estar dosando el sodio, el potasio, porque ellos retienen sodio y potasio, ¿no? Y los beta bloqueadores son de cuarta línea, bastante ahora usados también, sobre todo para disminuir la frecuencia cardíaca, controlando la respuesta simpática, que determinan la presión. Los beta bloqueadores van muy bien en pacientes jóvenes que están con frecuencia cardíaca aumentada, ya sea por sobrepeso, por ansiedad, que tienen esto. Entonces los beta block van bien por ahí controlando la presión. De elección también en pacientes cardioisquémicos, en fibriladores. Entonces, eso y dentro de los selectivos también que hay que saber cuáles son selectivos y no selectivos. Los no selectivos te beta bloquean, ¿no? Indudablemente beta 1 y beta 2 y a veces puede ocasionar problemas como vasoespasmo bronquial, y ahí tenemos problemas, broncoconstricción bronquial, ¿no? Entonces, ¿qué lo tiene propanolol? No lo usamos, ahora ya estamos con bisoprolol, los más selectivos, metoprolol, nebilolol, ¿no? Y bloqueantes alfa y beta, carvedilol y la betalol. Algunos incluso muy usados como de elección para pacientes preclánticas y clánticas que tienen ya emergencias hipertensivas. Los nuevos, los inhibidores directos de la renina, como alisquireno, y los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, como la azosina, prazosocina, terazocina. Entonces, también usados en hipertrofia prostática. Los de nivel central, que también se usan a veces en pacientes, sobre todo renales, metildopa, antihipertensivo de última línea por efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Entonces, esto. Y los vasodilatadores hidralazina, minoxidil como ampollas, sobre todo pacientes son de elección en pacientes eclánticas o preclánticas. Las dosis máximas de YECA, según lo que usted va. Captopril casi no usamos ya, enalapril dosis máxima de 40, ¿no? Candesartán, dosis máxima de 32, losartán 200, y así cada uno podemos ver en la tabla y ustedes lo pueden revisar. Entonces, lo que les decía ahora, el esquema de tratamiento, vamos asociando 2 a 3 drogas como mínimo, ¿no? Entonces, esa es una. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita, chicos? Todo claro, doctora. Ya, sí, entonces vamos nomás ahora, lo más frecuente quizás cuando un paciente también tiene hipertensión y a su vez tiene infarto, muestra con un infarto o ha tenido un infarto, entonces las drogas de elección siempre son los YECAS y la meta para ellos es 130/80. Entonces debemos de ver la meta de tratamiento. Y en adultos mayores, recordemos que en adultos octogenarios o sexagenarios, ese 140, para ellos podemos fácil estar teniendo una corte de 10 más, 150/80, ¿no? Y para octogenarios, incluso la guía, la europea te pone hasta 160 en pacientes octogenarios que tienen una actividad, digamos, que se desenvuelven todavía, ¿no? Que no están reposando todo el día, que todavía están en su vida normal. Entonces la corte sube un poquito de ellos. ¿Por qué? Porque si lo bajamos mucho, a veces estos no tienen una respuesta adecuada de los vasoreceptores y recuperan la presión más tiempo y pueden marearse. Entonces, en la corte en ellos va. Pero en pacientes isquémicos, que son hipertensos, nuestra meta ya con tratamiento es 130/80.
Y mayores sube 10 más, como les decía, 140-80. Mayores nos referimos más de 60 años. Los betabloqueantes son de elección, ¿no? Los YECAS y los betabloqueantes son la elección ante un paciente hipertenso y a su vez coronario, ¿no? Bueno, hay algunos también drogas que estamos viendo. Estas drogas que están ahora, los ISGLT2, bastante hablados, sobre todo en falla cardíaca, como dapagliflozina, empagliflozina, los nombres ahí están, los nombres comerciales, Jardianzo, Forxiga, hay muchos más que han salido. También bajan la presión, pero bajan poco, ¿no? Su mecanismo es jalar agua, como diuréticos, entonces baja un poquito la presión, 10 puntos, digamos, pero están entregados. Cuando un paciente tiene a su vez hipertensión y es un paciente con ACV, podemos asociar tratamiento igual que el coronario, 130-80, y adultos mayores 140-80. Entonces aquí podemos nosotros estar otra vez los YECAS o los ARAS, calcio antagonistas y diuréticos. En falla cardíaca indudablemente van a ir los diuréticos, los beta bloqueadores y los YECAS ante un paciente hipertenso, ¿ya? Los calcio antagonistas sí pueden ir, pero no evitemos colocar los no dihidropiridínicos porque estos no están contraindicados cuando hay falla cardíaca reducida, sobre todo, fracción de eyección reducida. Enfermedad renal crónica, que son los más difíciles de tratar, quizás en ellos, si es que todavía tu tasa de filtración del paciente va por encima de 40 o 30% y creatinina más de 2.2, puedes usar Yecawara. Si no, ya empieza con calcio antagonista, puedes usar los diuréticos, ¿no? Los de ASA podrías usar, quizás no los diacídicos, por lo que hemos dicho, tasa de filtración y el potasio y todo. Y podemos usar los alfa bloqueantes, metildopa, desoxacina y otros. Pero si no tuvieran este límite de tasa de filtración, recordemos que siempre los YECAS son nefroprotectores y cardioprotectores. En pacientes con EPOC, la meta de tratamiento igual 130-80. Medicamentos también son los calcio antagonistas, pueden ir los calcio antagonistas, los YECAS. Podemos usar beta block, ¿no? Porque estos pacientes se tornan ansiosos por la falta de oxígeno. Al tornarse ansiosos aumenta su frecuencia cardíaca y hay que beta bloquearlo. Lo que pasa es que a veces los colegas internistas no buscan el beta bloqueador selectivo, o sea, no va a causar broncoconstricción, no va a causar broncoespasmo. Entonces, en los selectivos son bisoprolol, metoprolol, nebilolol. O sea, podemos colocar en esos pacientes. Entonces, por el mecanismo de mayor aumento de frecuencia cardíaca, beta bloqueamos y controlamos la presión, ¿no? En pacientes diabéticos, indudablemente van los YECAS o los ARAS, ¿no? Son nefroprotectores porque el diabético tiene problema renal, problema de endotelio y todo esto. Y a veces hacen falla cardíaca, entonces van los beta block, también pueden ir. Pero sí o sí, de primera elección son los YECAS o los ARAS. Hipertensión resistente, como les decía, es una hipertensión más de 140 con 3 o más antihipertensivos, ¿no? Entonces, que hace resistencia y ahí podemos ya usar el espironolactona. La hipertensión asociada al embarazo, como usted nos ha dicho, todos casi son contraindicados en la gestación. Solamente estaríamos dejándonos con metildopa, que son los alfa, ¿no? Bloqueadores, y los calcio antagonistas como nifedipino podríamos nosotros usar en estos escenarios de pacientes. Entonces, otro es la presión también del embarazo, como hipertensión gestacional, eclampsia, preeclampsia, que creo que ya es el tema de mañana, que son presiones, emergencias hipertensivas. Una de ellas, la más representativa de daño de órgano blanco de endotelio, son las eclampsias como emergencias hipertensivas. Bueno, no sé si nos quedamos ahí. Ahí estaríamos terminando. Si no hay preguntas. ¿Preguntas? Todo claro, doctora. Ya, bien. Gracias a todos ustedes. Entonces, creo en la noche tenemos la mesa redonda con la horta. 9:30 me dijeron, ¿verdad?
Sí, 9:30. Sí, doctora, con un grupo. Muchas gracias. Ok. Listo. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.